Bueno, soy Alfredo Cáceres, soy profesor de historia. Desde el año 94 trabajo en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. En ese año empezamos a participar en la lista verde. Fue la primera vez que participamos formalmente de una lucha por representar un sector dentro del sindicato que era obviamente opositor a la lista celeste, que en ese momento encabezaba Mari Sánchez y Yasky, y actualmente lo hacen Baradel y Alessio. Bueno, fueron muchos años de lucha, tanto contra las políticas, ¿no?, de los gobiernos de entonces. Me acuerdo del año 94, un año muy duro para la docencia, porque justo se aplicaba la ley federal de educación del menemismo, la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, y se planteaba en la provincia de Buenos Aires la reforma educativa que implementó Duhalde con su ministra de Educación de entonces, Graciela Gianettasio, ¿no?, que implementó la nueva estructura educativa y todo eso. Bueno, fueron años duros porque había una gran desmoralización y mucha necesidad de cambio, y los dirigentes ya entonces, la lista celeste, que todavía estaba en una etapa de ascenso, podríamos decir, tenía sus dobleces, ¿no? Le gustaba hablar contra la Ley Federal de Educación. Ellos se mostraron a favor al principio, solo que consideraban que había que dotarla de un financiamiento adecuado. Entonces discutieron el financiamiento, el menemismo incorporó el financiamiento, los artículos de la ley tomaron en cuenta esto, y finalmente la ley pasó y se empezó a implementar, y ellos en la discusión interna del sindicato se negaban a que votáramos la derogación de la ley federal. Nosotros levantábamos este punto como central hasta que un congreso, el único plenario provincial de delegados que creo que hizo la lista celeste en esos años, y hasta el presente no hizo uno nuevo, se hizo en Parque Sarmiento, ahí al lado de la General Paz, en Capital, y participó mucha gente de distintos distritos, y allí se votó por presión de la propia oposición, y porque además era un hecho consumado que la ley federal era una herramienta nefasta para la educación. Se votó la derogación de la ley. Desde entonces UTEBA incorporó desde ese plenario para adelante. Era muy difícil en ese momento ser delegado, ser activista de escuela, llevar las problemáticas al sindicato. El sindicato era un sindicato muy cerrado, muy amiguístico, muy basado en que si estabas con ellos te escuchaban y te ayudaban, y si no estabas con ellos te tiraban directamente, te dejaban de lado, o peor aún, como en nuestros casos, éramos gente militante. Yo venía ya de militar en Santa Fe, donde también fui docente durante 2 años, empecé mi carrera allí, me recibí allí, y entonces cuando empezamos a querer organizarnos en el SUTEBA, obviamente fue complejo encontrarnos con una dirigencia muy burocrática, muy autoritaria, que tenía como una gran saña contra nosotros, los troscos, como nos llamaban, por pertenecer a esta ideología, ¿no? Las asambleas eran muy pocas, el ambiente y el clima interno era muy difícil. Pedir la palabra y después sentir que te hacían una réplica, que te mataban, digamos, polémicamente hablando, era muy difícil tomar la palabra. Me acuerdo que las compañeras volvían a sus casas desmoralizadas y nos planteaban después de eso que no había que volver más al sindicato, ¿no? De alguna forma ellos, con esa forma de tratar a la oposición, buscaban generar un rechazo, y era difícil tomar la palabra porque después las descalificaciones y las campañas, e incluso las calumnias y los ataques que te hacían eran muy fuertes. Me acuerdo que un día hasta nos siguieron, regresamos de una marcha con los compañeros, las compañeras, me acuerdo, volvíamos de una marcha de Capital contra la ley federal, y bueno, bajamos en Pacheco, y 2 dirigentes de ellos, Pedro Ernst y Gustavo Panzer, que en ese momento era el secretario general y después fue secretario del Consejo Provincial, nos siguieron como a distancia, pero nos siguieron en una demostración, digamos, de hostilidad, o como invitarnos a pelear. Obviamente nosotros no nos enganchamos en eso, pero sí registramos que había una gran hostilidad. Un día a mí me atacaron personalmente cuando el sindicato estaba en Boulogne-sur-Mer, porque yo estaba reclamando que en un congreso de la CTA que se estaba haciendo debía tenerse en cuenta las minorías como nosotros, que éramos activos, que participábamos en el sindicato, que aunque no pensáramos como la conducción, debíamos tener una consideración de tener una representación, concretamente de poder participar del congreso. Y me acuerdo que Panzer se enojó enormemente, así como muy visiblemente, se paró así ofuscado y avanzó sobre mí para
golpearme, ¿no? En un lugar cerrado. Bueno, mi compañera entonces se interpuso en el medio y por poco no terminó eso en un gran despiole, digamos, en unas piñas y todo. Pero bueno, era un poco el clima del sindicato. Me acuerdo que en el sindicato ya en La Pampa no podíamos entrar a la cocina, no podíamos entrar al baño, digamos, siempre había como que pedir permiso, no conocíamos nada del sindicato, el sindicato era el lugar donde te atendían y por fuera de eso no. Bueno, con el tiempo fuimos ganando influencia y eso fue cambiando, obviamente, ¿no? Nosotros también fuimos madurando, fuimos adquiriendo. En el año 2010, después de una asamblea que impugnamos con 25 firmas de compañeras y compañeros que en Tigre no aceptábamos que en una asamblea no se le diera la palabra a ningún afiliado. La Celeste nos propuso una especie de acuerdo que era que hablara uno de ellos y uno de nosotros. Nosotros rechazamos eso porque no nos parecía que fuera ninguna necesidad había para hacer eso, simplemente había que tomar la palabra y poder hablar y después votar, pero al no permitirlo nosotros nos retiramos de la asamblea y la impugnamos y nos fuimos al Congreso, le entregamos en mano a Baradel, que ya era el secretario general, le entregamos en mano nuestra acta. Él se burló un poco en su respuesta y dijo, bueno, sí, ya sé que de acá también se van a retirar, como diciendo que también nos íbamos a retirar del Congreso, cosa que no hicimos, no nos retiramos del Congreso. A la hora de votar, nosotros nos abstuvimos de votar el mandato que llevaba la seccional en persona de Roberto Iglesias, porque la seccional no tenía mandato votado en una asamblea legítima y aceptada por todos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros nos abstuvimos y por esa abstención Roberto Iglesias, secretario general en ese momento en Tigre, nos denunció al Tribunal de Ética y Responsabilidad Sindical, así se llama, que lo crearon en 2008 en una reforma del estatuto que hicieron entre gallos y medianoche, y con ese tribunal pretendían expulsarnos de nuestro cargo de congresal y también eventualmente del sindicato, digamos, ¿no? Ese tribunal tiene potestad para expulsar a los miembros por inconducta. Nosotros salimos con una campaña muy fuerte, muy grande, que lo tomó mucha gente. Fuimos más de 100 personas a la puerta de Suteba Central, con activistas y agrupaciones de toda la provincia antiburocráticas que hoy forman parte de la multicolor, y repudiamos esa práctica persecutoria que estaba desarrollando la Celeste. Desde ese caso para adelante nunca más volvieron a someter a otros a esta comisión. Y a nosotros no nos hicieron ninguna devolución jamás. Presentamos un descargo realizado con el abogado y compañero Guillermo Pérez Crespo, muy abundante, muy sólido desde el punto de vista de la defensa de la libertad y de los derechos democráticos dentro de una organización sindical. Así que bueno, creo que ellos decidieron que esto no les convenía aparecer persiguiendo opositores, así que finalmente no nos pudieron despojar y seguimos siendo congresales del sindicato, ¿no?